Para hablar sobre estos temas, saludo con mucho gusto aquí en el estudio del financiero Bloomberg a Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Como cada 8 días, aquí en este espacio del financiero Bloomberg, tenemos un especialista, un investigador precisamente de esta organización para que nos pongan la claridad de los hechos, de lo que está ocurriendo en materia de finanzas, en materia de seguridad, en los distintos elementos con los que se hacen estudios importantes para toda la ciudadanía. México Evalúa. Bienvenida, Marina. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Hoy, ¿de qué nos informas? ¿Qué nos platicas? Bueno, fíjate que muy relacionado con lo que veíamos ahorita que mencionaba el subsecretario Portela, la semana pasada se celebró un foro sobre el impacto de la situación económica en las finanzas públicas. Se celebró en la Cámara de Diputados, atendimos diversos especialistas en la materia y llama la atención que una de las conclusiones del foro a la que creo que llegamos es que la vulnerabilidad de los ingresos públicos va más allá de la caída en los precios del petróleo y la caída de los ingresos petroleros. Y esto es porque de manera sistemática el gobierno ha gastado por encima de lo que ingresa ya desde hace varios años. Mientras los ingresos públicos crecían a 3% durante estos últimos 10 años, el gasto público lo hizo a casi 5%. Entonces, pues cubrir de manera sistemática este incremento en gasto cuando se ingresa menos, pues, se vuelve un reto. Y lamentablemente, gracias a información de la Auditoría Superior de la Federación, que se acaba de publicar con la revisión de la cuenta pública de 2014, ahorita en febrero, por fin se reveló las fuentes de financiamiento de una parte de los ingresos públicos que nunca se había revelado. Y se trata lamentablemente de ingresos no recurrentes de los que está dependiendo el gobierno, es decir, ingresos que no necesariamente tenemos garantía de que se vuelvan a tener año con año. El gobierno, pues lamentablemente ha hecho retiros del patrimonio de la nación de las empresas como Pemex y CFE, es decir, ha vendido activos de estas empresas para financiar su gasto. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de alrededor del 13-15%, dependiendo del año, de los ingresos totales. Entonces, pues no es un porcentaje menor, Héctor, y este es un tema que pues el gobierno ha mantenido en la opacidad durante muchos años. Es la primera vez que se publica cuál es el financiamiento de este porcentaje de los ingresos y pues yo creo que hay una explicación amplia y pendiente por parte del gobierno de qué va a hacer, de dónde va a seguir obteniendo esos ingresos, qué va a pasar. Claro. Y esta explicación se la están solicitando la ciudadanía organizada, como en este caso, ¿y los legisladores? Esa es la gran pregunta, Héctor. Nosotros, de hecho, en el foro, otra de las grandes conclusiones de este foro fue decirle al Congreso, a los legisladores, específicamente a la Cámara de Diputados, que es la que tiene las mayores facultades en cuanto al seguimiento del presupuesto, pues que no están haciendo su labor. Tenemos a unos diputados que no le dan seguimiento al gasto público. ¿Así se lo dijeron, Mariana? Así se los dijimos. ¿Y qué cara pusieron? Pues, ¿cómo reaccionaron? Los que estaban presentes, que yo creo que son los más interesados en meterse en estos temas, pues definitivamente lo aceptaron y bueno, de acuerdo con ellos están buscando iniciativas para fortalecer el Congreso, para fortalecer sus capacidades técnicas, de tal manera que sí le puedan dar seguimiento al gasto, pero hay unos números que asustan. Me decían que, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto no se reúne en el año mientras es ejecutado este presupuesto, solamente para su aprobación, pero de ahí en fuera no se vuelven a reunir. No me extraña nada. A mí tampoco, y es muy lamentable porque yo creo que ni el Sistema Nacional Anticorrupción ni nada va a suplir el papel de la labor que tiene que tener un Congreso en cuanto a la vigilancia del gasto público. Pues, entonces, en ese comportamiento de uso del gasto es totalmente discrecional por parte del Ejecutivo, ¿no? Por parte de las dependencias que estamos mencionando, ¿no? De Hacienda en su caso, de definir, a ver, cuánto está generando Petróleos Mexicanos, cuánto está generando, ¿no? Comisión Federal de Electricidad, cuáles son estas ganancias, vamos a utilizarlas, no tenemos que rendir cuentas. Así es, y eso es peligroso porque pues si se utiliza patrimonio o activos y eso se convierte para financiar gasto corriente, pues no es la mejor decisión contable, ¿no? Entonces sí preocupa mucho que el gobierno pueda tener esas atribuciones, esas facultades de ¿Siempre tomar... ha ocurrido esto, Mariana? Pues mira, llevamos, por lo menos nosotros tenemos un registro de que ha ocurrido desde hace 10 años, cada año ocurre en distinta medida, pero... Sí, porque dirán algunas personas, esta es una fórmula ya vieja. Todas las administraciones, todos los gobiernos han hecho eso. Lamentablemente, en los últimos 2 años, en donde han caído los ingresos petroleros de manera preocupante, bueno, el año pasado cayeron 50%, con todo y las coberturas que se han anunciado. Este ingreso ha subido demasiado, eso es lo que preocupa. Entonces, en lugar de que recortemos el gasto, estamos gastando los activos de la nación, ¿no? Para terminar, Mariana, ¿algo quieres agregar? Pues yo creo que
el tema del gasto público y sobre todo lo que va a suceder en este y el próximo año es un tema prioritario al que todos los medios y los ciudadanos debemos estar con una parte de nosotros dedicada al tema. Sí, sin duda. Y hay que resaltar el punto. Ciudadanos organizados, como México Evalúa, medios que estén interesados o que formen parte de su agenda, como en este caso aquí en el financiero Bloomberg, porque si lo dejamos la responsabilidad a los legisladores, no lo van a tomar en cuenta. Y los platos rotos los vamos a pagar todos. Por supuesto, ¿no? Ya nos dimos cuenta que las reuniones de las comisiones es cuando se les da la gana, ¿no? De todos los partidos. Así es. Hay un presidente de comisión, un secretario de la comisión, después los integrantes, que son los que... Así se trabaja, pues, en cada una de las comisiones. Y en este caso, cuando no les conviene políticamente, no se reúnen para hacerlo. Así es, y no le dan seguimiento. No le dan seguimiento. Y cuando alguien les jala las orejas, en este caso, la sociedad civil organizada, pues nada más pueden agachar la cabeza y decir, tienes razón, Mariana, tienes razón, ya lo vamos a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Pronto. Creo que tenemos que ser una sociedad mucho más exigente de manera general, porque la verdad es que es imperdonable que hayan legisladores que simplemente pues no llevan a cabo su función, para lo que ellos cobran un sueldo. Y creo que los ciudadanos tenemos que subrayarlo y exigirlo de manera sistemática. Claro, un seguimiento puntual, porque al fin y al cabo para eso fueron contratados o electos, como le llaman algunas otras personas, ¿verdad? Y nos están costando, y no poco. Que ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es no otro poco, es uno de los congresos más caros, tengo entendido. No, bueno, así le podemos ir rascando otros asuntos. Mariana, ¿dónde se puede consultar? ¿Dónde se te puede consultar, preguntar sobre estos asuntos? Claro que sí, bueno, estamos en www.mexicoevalúa.org, nos pueden seguir también en @mexevalúa y desde luego en mi Twitter personal, que es Mariana_C_V. Ahí te seguimos. Mariana, qué gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, hasta luego. Hasta la próxima.